La derecha radical es una fuerza en ascenso, la izquierda radical no parece ya serlo en América Latina. La paradoja de las opciones polares. Pueden discrepar en todo, salvo en que quieren preservar la polarización. Yo creo que lo que ha prevalecido de 2018 a 2023, cuando menos, creo que eso va a cambiar en 2024, ha sido, digamos, el descontento con el oficialismo de cualquier signo ideológico. En la derecha radical, sobre todo en sistemas presidenciales, no se acepta nunca la derrota como legítima. Y honestamente yo creo que no es porque realmente crean que hubo fraude, sino porque creen que el triunfo del rival es el triunfo del mal sobre el bien. Estamos esta mañana con Farid Kahat. Farid, ¿cómo estás? Bien, buenos días. Voy a poner la ficha técnica, ¿no? Doctorado en gobierno, formado originalmente en sociología, experto en relaciones internacionales, pero estás presentando un libro con el que queremos abrir esta conversación, que queremos, digamos, sirva para girar un poco esto, contra la amenaza fantasma. Eso está ya en librerías. Quiero preguntarte varias cosas. Quiero preguntarte primero cómo llegas a este texto. El subtítulo es desafiante, llamativo, contra la derecha radical o la derecha radical latinoamericana y la reinvención de un enemigo común. ¿Cómo llegas aquí? Es que debo confesar que nada de la carátula es originalmente mío. Ni la idea, que me parece estupenda y provocadora, de usar una de las primeras pinturas políticas que yo recuerde, La libertad guiando al pueblo de la Revolución Francesa, superponiendo groseramente las caras de algunos líderes latinoamericanos. Contra la amenaza fantasma tampoco fue idea mía, aunque yo sí acepté porque creo que hay una buena razón para ese título. En cuanto al subtítulo, es el tema de que yo creo que la derecha radical tiene un problema desde el fin de la Guerra Fría. El problema lo pronosticó en su momento un asesor de Gorbachev, que le decía a los Estados Unidos: les vamos a hacer algo terrible, los vamos a dejar sin enemigos. El mundo bipolar era un mundo muy fácil de entender, ¿no? Un mundo dividido en dos, había buenos y malos, y los actores que no fueran uno de los actores centrales se comprendían con base en su relación con los actores centrales. Eso desaparece con el fin de la Guerra Fría, el mundo se vuelve incierto, imprevisible, y creo que tanto en derecha como en izquierda hay una vocación por reconstituir un enemigo homogéneo, sin fisuras, al cual puedan ver como una amenaza existencial. Y en este caso, en el caso latinoamericano, hay que tener en cuenta que la derecha radical crece electoralmente en un contexto muy distinto al de Europa o Estados Unidos. En Europa crece cuando la socialdemocracia más bien venía en retroceso electoralmente hablando. En Estados Unidos la socialdemocracia nunca fue una fuerza importante. Acá, sin embargo, en América Latina, la derecha radical crece inmediatamente después del mayor, o en respuesta al mayor crecimiento electoral de la izquierda en toda la historia de la región, en 200 años de historia, en la llamada marea rosa. Pero el punto es que pretenden que esto que ocurre en América Latina, sin distinguir entre derecha e izquierdas moderadas o radicales, es un fenómeno global y que es un gran enemigo global al que enfrentan en una épica batalla cultural. Sin embargo, el texto transita por el descubrimiento de colocar a un enemigo al frente por ambos lados, ¿no? Voy a leer un párrafo que está en la página 55 del texto. Dices: en América Latina, la democracia representativa, allí donde subsiste, está amenazada desde la derecha, tanto como desde la izquierda, tal como demostraron en el Perú los golpes de Estado de Alberto Fujimori y de Pedro Castillo. No fue el azar lo que hizo que, mientras que el régimen al que dio lugar el golpe de Fujimori perdurara por 8 años, aquel al que dio lugar el golpe de Castillo solo durara 80 minutos. Las amenazas autoritarias que provienen desde la derecha pueden aspirar contra el respaldo de los o contar con el respaldo de los poderes fácticos, no así las que provienen de la izquierda.
Pero el parangón está trazado. Hay una narrativa, hay una herramienta intercambiada e incluso remarcas un discurso que se duplica desde la derecha y desde la izquierda, épico en ambos casos, binario en Ujú. ambos casos. ¿Es entonces en realidad una mecánica propia de la derecha radical o es una mecánica común? Es común, pero la derecha radical es una fuerza en ascenso, la izquierda radical no parece ya serlo en América Latina. Pero sí, digamos, esa es la paradoja de las opciones polares. Pueden discrepar en todo, salvo en que quieren preservar la polarización. Digamos, remitiéndonos al Apocalipsis bíblico, dicen, como se hace decir ahí a Dios, escupiré a los tibios. No quieren nada en medio que perturbe la confrontación y si algo comparten, y probablemente si algo tienen en común a nivel ideológico, más allá de los intereses que puedan compartir, Perú Libre y Fuerza Popular, es el odio a lo caviar, a todo lo que esté en el centro y pretenda representar la política de una manera no polarizada. Ahora, lo cuentas como mareas, ¿no? Una de las paradojas que describes se refiere a la forma en que en pleno auge del boom de los precios de exportación, es la izquierda la que se posiciona en América Latina. Claro, uno siente que una izquierda como la del Uruguay necesita un Estado con suficientes recursos, incluso la del Brasil, para poder ser relativamente distributiva y no quebrar en el intento. Venezuela quebró en el intento, de hecho. Y luego de esa ola, tú dices, bueno, la ola de alguna manera provoca una emergencia, tiene alguna relación con una emergencia de una derecha más bien radical. Una sucesión de ese tipo podría llevarnos a pensar que el eventual fracaso, si esto ocurre, del ascenso de las derechas radicales en América Latina conduzca a otra marea o reactive una marea socialista de nuevo? No, por varias razones. Una primera es que yo no creo que en este momento, aunque hay fuerzas de derecha radical en ascenso, yo creo que lo que ha prevalecido de 2018 a 2023, cuando menos, creo que eso va a cambiar en 2024, ha sido, digamos, el descontento con el oficialismo de cualquier signo ideológico. Hemos tenido la mayor pandemia en un siglo, la mayor recesión en casi un siglo, la mayor inflación en más de 4 décadas, y entonces desde 2018 a 2023, en 19 elecciones en América Latina, en 18 perdió el oficialismo. Y eso beneficia a quien encabece la oposición, sea de izquierda o de derecha. Creo que eso va a empezar a cambiar este año porque primero en febrero se va a reelegir, todo parece indicar, Bukele. Y aunque probablemente no sean elecciones libres y justas, Bukele hubiera ganado probablemente elecciones libres y justas. Y creo que también se va a reelegir Morena, el partido de gobierno en México. Entonces, esta tendencia que siempre pierde el oficialismo se va a romper, pero no necesariamente en favor de una fuerza política específica. Además, la izquierda tiene dos problemas que no tuvo en el pasado. Uno, afrontó una derecha más democrática que esta derecha radical. En la derecha radical, sobre todo en sistemas presidenciales, no se acepta nunca la derrota como legítima. Y honestamente yo creo que no es porque realmente crean que hubo fraude, sino porque creen que el triunfo del rival es el triunfo del mal sobre el bien. Y eso es inadmisible. Pero digamos, los triunfos electorales de la izquierda van a ser cuestionados. Trump, Keiko Fujimori, Cubas en Paraguay, Bolsonaro en Brasil, el propio Milei en las primarias que gana, todos alegan fraude, ¿no? En ningún caso presentan pruebas, no van a las autoridades con evidencia de fraude. Incluso en el caso de Trump, porque hay juicios, pero en los juicios la propia defensa de Trump no alega fraude, ¿no? El fraude lo alegan ante la opinión pública, pero no ante los tribunales porque puede tener consecuencias en su contra. Entonces, la izquierda va a enfrentar una derecha menos democrática, menos proclive a aceptar su victoria. Y por otro lado, la izquierda tuvo triunfos en una etapa, en una coyuntura crítica que la benefició sobremanera. El mayor boom de precios de materias primas exportadas por la región desde la década del 50 del siglo pasado.
Hoy la izquierda llegaría al gobierno en circunstancias muy distintas y entonces programas más radicales como el de Venezuela tendrían consecuencias como las que están teniendo ahora. Una cosa era el modelo chavista con un petróleo por encima de $100 el barril y otra es el modelo chavista hoy. Pese a que el precio del petróleo ha repuntado, está muy por debajo del nivel máximo que alcanza durante Chávez, pero además la economía ya ha entrado a un punto de colapso. Y para decirlo con toda honestidad, sí es cierto que las sanciones americanas son parte de la explicación del mal desempeño de la economía venezolana, pero las sanciones severas empiezan en 2018. La economía entra en recesión en 2013 y entra en hiperinflación hacia 2017 o 16, fines del 16, si mal no recuerdo. O sea, la explicación fundamental no son las sanciones. Ahora, el piso de la economía real, porque se mueve también el texto que encuentro en la lectura, está expresado en esta constatación en punto a que las oposiciones casi siempre, no siempre, pero casi siempre ganan, llega a este punto de riesgo, ¿no? Un Bukele religiéndose, un Morena que podría estarse estableciendo, de modo que también podría no ser una constatación uniforme, pero sí marca, creo, es una pregunta en realidad, una influencia fuerte del éxito de la gestión pública sobre la política real. Claro, claro. ¿Es cierto esto? ¿La gestión pública afecta esto? Lo pregunto porque, por ejemplo, en Lima, el gobierno está ahora en manos de una organización que llena todos los requisitos de lo que describes como una derecha radical. ¿Están haciendo gestión y la gestión tiene consecuencias prácticas o no? Sí, y es una gestión claramente deficiente, ¿no? Más del 60% de los ciudadanos la desaprueba en Lima. Yo por eso digo en el momento que yo uso los términos izquierda y derecha porque los usan para definirse a sí mismos los actores a los que me refiero, y en el caso del término derecha radical lo usan los académicos. Pero en un momento dado digo, más importante que si alguien es de izquierda o de derecha, parecen ser otras variables como la trayectoria institucional de un país a lo largo de su historia. Y en otras palabras, uno diría, bueno, de 2005 a 2020 prácticamente, Uruguay tuvo un gobierno de izquierda igual que Venezuela. Pero uno escoge cualquier ranking, el de corrupción, de Transparencia Internacional, el de Libertad, de Freedom House, o el de libertad económica más cuestionable, de Heritage. Y el punto es que en todos esos rankings el país mejor evaluado de América Latina, o el segundo mejor evaluado, es Uruguay, bajo un gobierno de izquierda. Y el peor evaluado invariablemente es Venezuela, bajo un gobierno de izquierda. Si lo que tienen en común es ser de izquierda, y pese a ello su desempeño en casi todo orden de cosas es dramáticamente distinto, el ser o no de izquierda parece algo secundario, ¿no? Con lo que la economía tiene una influencia determinante en puntos a resultados de la gestión y la institucionalidad, entonces, si te entiendo, puede formar un corsé que determine los márgenes de maniobra de un gobierno, sea cual sea su narrativa sobre el poder, sobre la distribución o el origen del poder. La institucionalidad, entonces, es también una variable que determina la verdadera política resultante de esta pugna. Sí, la institucionalidad y la cultura política, ¿no? O sea, con todo lo crítico que yo suelo ser del sistema político americano, por ejemplo, por el poder desmedido que concede a las donaciones en efectivo para las campañas, a diferencia de buena parte de Europa, en Estados Unidos las instituciones pusieron coto al intento de golpe porque eso fue finalmente de Donald Trump, ¿no? Y me refiero a la cultura política porque además hubo militares, no se les ha reconocido, pero hubo militares que en su momento se negaron a cumplir las órdenes inconstitucionales que les pretendía dar Trump cuando todavía era presidente en ejercicio. Es difícil creer que en Uruguay podría pasar lo que está pasando en Perú desde 2017. 8 intentos de vacancia, una disolución del Congreso, 2 presidentes vacados, un intento de golpe de Estado. Ahí donde hay división y contrapeso de poderes y donde hay una tradición de respetar las normas, es menos probable que ocurra algo como lo que está ocurriendo en años recientes en nuestro país, lamentablemente. Afirmamos el piso en la economía real, ponemos dentro de ese piso esquemas institucionales que pueden ser más o menos sólidos, ofrecer mayor o menor resistencia a variables irracionales, y el libro profundiza
algo encima de ese piso, que es el discurso, las narrativas que se ofrecen desde determinadas agrupaciones para formar determinadas correlaciones. Dijiste, creo que es una idea que atraviesa el texto, que todo el periodo que marcó la Guerra Fría nos entrenó en ser binarios, en reconocer el mundo a dos bandas. Antes de la Guerra Fría, ya en la primera parte del 19, Carl Schmitt había sentado como idea de la política el reconocimiento del enemigo. Tú dices, se cae el muro de Berlín y le vamos a dar a Occidente, versión Gorbachev, el enorme desafío de plantearse sin enemigo. Y en esta ansiedad, entonces, es esta ansiedad por un entorno casi acuoso, difícil de determinar, el que provoca esta construcción de fantasmas. No es lo único, pero es un factor, ¿no? El ver el mundo, digamos, en dos mitades contrapuestas, facilita ordenar la propia política internacional o de defensa. Pero también hay otros factores, por ejemplo, no en América Latina, pero sí en otras regiones del mundo, un crecimiento de la desigualdad socioeconómica. Esto es un tema que hay que reconocer a la izquierda, que siempre enfatizó la importancia de la desigualdad. Los economistas tenderían a decir: las funciones de utilidad son independientes, es decir, lo que yo quiero no tiene por qué tener en consideración lo que tienen o quieren los demás. Bueno, los seres humanos no funcionamos así. Los seres humanos medimos nuestro bienestar en términos comparativos. Hay encuestas que revelan que estudiantes de posgrado de Harvard, en su gran mayoría, prefieren ganar menos en términos absolutos, pero ganar más que el promedio, antes que ganar más dinero, una cantidad mayor de dinero, pero ganar menos que el promedio. Nuestro bienestar depende en parte de cómo nos comparamos con otros, pero además la desigualdad suele estar asociada a una serie de patologías sociales, incluso a obesidad mórbida, el crecimiento de la delincuencia. La sociología tiene avances en ese sentido, y el crecimiento de la desigualdad, sobre todo en países desarrollados, también es un factor al que rara vez se le concede la importancia que tiene. Por ejemplo, la derecha radical en buena medida pelea estratos populares con la izquierda. Estratos populares que a veces la izquierda socialdemócrata ha abandonado, ¿no? Y que intenta recuperar en el caso de Estados Unidos Biden. Biden tiene otros problemas, pero al menos entiende que para ganar los demócratas tienen que recuperar a la clase trabajadora blanca a la que había seducido Trump. Ese es otro factor que contribuye a la polarización, porque a su vez el crecimiento de la desigualdad parece ir asociado a un crecimiento de la influencia de las élites económicas en las decisiones políticas. Y por último, hay un fenómeno relativamente nuevo en este siglo, que son las redes sociales, que tienen factores positivos, pero que tienen un gran problema, cuando menos uno, tal vez más: las cámaras de eco. La gente ha aprendido a interactuar selectivamente solo con aquellos que piensan como uno, y las propias creencias nunca son puestas en entredicho, en un diálogo. A mí me escarapelaba el cuerpo ver amigos que en 2021, tanto que votaban por Fujimori como por Castillo, decir que si ibas a votar por ese o esa, añaden los adjetivos que quieran, bórrame de tus contactos. O sea, tú solo quieres hablar con gente que piense como tú. Eso es peligroso. Ahora, esa parte violenta de la binarización de la política alude a miedo, alude a ansiedad. La referencia que has hecho entre la binarización como simplificación del mundo y la desigualdad evoca otros procesos, ¿no? Desempleo, exclusión, terror a la diferencia, desubicación en el entorno. ¿Cuánto hay de, permíteme usar esa construcción, infantilismo moral en esta necesidad de simplificar el entorno hasta convertirlo en una cruzada de los buenos contra los malos? Bueno, el infantilismo moral al mango. O sea, ahí hay esta cita que hago de un pronunciamiento del Foro Madrid, donde dice: esta doble moral es intrínseca a la izquierda. Uno, es absurdo pretender que la moral individual deriva única y exclusivamente de nuestras creencias políticas. Y dos, la izquierda es un arco variopinto de tendencias, desde socialdemócratas que respetan la propiedad privada y son democráticas,
hasta comunistas que pretenden que todo sea propiedad del Estado y no creen en la democracia representativa. Sin embargo, ellos ponen todo en un solo saco, ¿no? Es una visión pueril de la ética. Y ya que mencionaste lo de Fantasma y su vínculo con el temor, ¿por qué acepté el título que me plantearon en Planeta? Lo de Fantasma me pareció interesante por dos. No por la amenaza fantasma de Star Wars. Eso es un auto fallido, ¿no? Sí, sí. Por lo menos de mi parte no fue ese el cálculo. Hay dos cosas que me llamaron la atención del uso de la palabra. Primero, cómo en la época de auge del racionalismo es la época en la que surgen el género de terror como género literario, ¿no? Y creo que no es casualidad. Cito en otro libro a una noble francesa que decía, no, claro, los fantasmas no existen, pero me dan miedo, ¿no? Los seres humanos, por muy racionales que pretendamos ser, también estamos movidos por emociones y temores entre ellas. Y acá claramente el discurso de la derecha radical, pero también el discurso de la izquierda radical, pretenden movilizar a través del miedo al otro. Y lo de fantasma también tiene que ver con una alusión de Marx en el Manifiesto Comunista al comunismo, cuando dice un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Ahí lo que Marx pretende implicar no es que el comunismo no exista, como los fantasmas sobrenaturales. Lo que pretende implicar es que esa ideología había sido presentada hasta ahora por sus enemigos y ahora se presentaba por derecho propio, a sí misma. Entonces, claro, la derecha radical tiene una visión, y la izquierda, pero acá me concentro más en la derecha radical, tiene una visión del otro moldeado según su conveniencia ideológica para movilizar pasiones, y un poco digo, bueno, esa visión maniquea no tiene asidero en la realidad, en lo esencial. De varias maneras, cuentas cómo se construye una narrativa dirigida a alguien que tiene miedo, construyendo una otredad que asusta. Pero ahí hay un último tema que quiero revisar contigo. En esa construcción, de una manera sustitutiva, infantil, evocativa, de búsqueda emocional, describes un abandono de los hechos, de la facticidad, de la evidencia empírica, insistes en todos los puntos, le llegas a llamar en uno de los subtítulos los puntos ciegos, en todos los aspectos en los que la construcción narrativa se despoja de evidencia, se despoja de historia para profundizar en la construcción del miedo que puede movilizar una adhesión. ¿Cuánto de esto hay en lo que de alguna manera tu libro denuncia como la construcción arbitraria de una metanarrativa que lo único que quiere es manipular a un sujeto al que desapodera de sus propias capacidades racionales? Bueno, es que el discurso radical en general es muy reconfortante para el que pasa por malos momentos, ¿no? Porque finalmente nada es tu culpa. O nada es culpa de la propia sociedad, del propio Estado. Por ejemplo, Trump. Los mexicanos te quieren quitar el trabajo. Los chinos quieren hacer dumping para reemplazar los productos de la empresa en la que trabajas, aquel que sí tiene trabajo, por productos más baratos venidos de China, aunque de inferior calidad. Los musulmanes quieren cambiar la naturaleza de nuestra cultura y quieren además asesinarnos. Siempre es un enemigo externo. Siempre es un enemigo ajeno a la propia sociedad. Y si no es ajeno a la propia sociedad, se convierte a través del discurso y las prácticas en un enemigo ajeno a la propia sociedad. Los judíos de los que hablaba Hitler eran ciudadanos alemanes y eran culturalmente alemanes, salvo que tenían una religión diferente a la mayoría de sus compatriotas. Pero Hitler primero los convierte en parte de una conspiración universal y ahí el tema de azuzar miedos, pese a que ha sido desbancada una y otra vez, desde la izquierda y desde la derecha se sigue invocando, por ejemplo, este libro, que es un libro apócrifo, el Protocolo de los Sabios de Sion, que supuestamente cuenta un proyecto judío para apoderarse del mundo. Se sabe desde hace 100 años o más que es un texto apócrifo elaborado por la policía secreta rusa, pero al día de hoy todavía oigo a gente de ambos lados del espectro político invocarlo como justificación
de sus acciones. Y sí, en general hay una tendencia a evadir la realidad. Por ejemplo, ¿por qué el fact-checking no funciona con alguien como Trump? Se dice Trump miente, bueno, algunos dicen los políticos mienten, es un gaje del oficio. Pero Trump miente, sin parar mientes en la verosimilitud de su mentira. Puede ser una mentira absolutamente descarada, como decir que Barack Obama creó el Estado Islámico, y cuando le dicen, ¿tú quieres decir que sus errores de política indujeron al surgimiento del Estado Islámico? Dicen, no, yo quiero decir que Barack Obama creó el Estado Islámico. Nadie en su sano juicio puede creer eso, pero el punto es, digamos, los hechos se juzgan por la fuente, no por el contenido fáctico que tengan. Esas mentiras burdas vienen del otro, no de los nuestros. Y además el otro tema con el fact-checking es que no funciona porque cuando comprobaste que lo que acaba de decir el político en cuestión es falso, ya ha dicho 3 o 4 mentiras más. Esa que a ti te preocupaba ya no es parte de la discusión. Y eso es algo que escarapela el cuerpo. O sea, yo le he mostrado videos de lo que decían los abogados de Trump ante los jueces a personas seguidoras de Trump, entre otros un pariente mío, y simplemente se niegan a admitir el hecho evidente. Ni siquiera niegan la verosimilitud de la grabación, pero dicen que está editada, por ejemplo, ¿no? Es como si la sustitución de la evidencia por el discurso guión autoridad impusiera obediencia como factor de relación, ¿no? Una especie de nuevo disciplinamiento basado en el créeme porque yo te puedo ayudar a entender tus miedos. Mira este fantasma, yo te defiendo de él. Claro, es que ese es el punto en el fondo. Acá no se apela tanto a la razón como a las emociones. La política nunca apeló solo a la razón. Para que la gente se movilice y esté dispuesta a enfrentar la posibilidad de represión violenta, tiene que estar convencida, tiene que tener una pasión en torno al tema. Eso no es nuevo. El punto es apelar a los temores más básicos, ¿no? A temores que, y ahí los cito, hay una encuesta en Latinobarómetro, si no me equivoco, donde la gente dice, con tal de que el Estado me dé servicios como el de seguridad, estoy dispuesto a prescindir de la democracia. Cuando la gente tiene miedo por su propia seguridad y la de su familia, cualquier medio es lícito para afrontar ese temor. Farid Cajat, decodificando una forma de construcción de una narrativa que se nos presenta como política, pero que en realidad se basa en el miedo. Muchas gracias, Farid. De nada, un gusto.